¿Cómo convertir tus conchas en joyas? En las semanas anteriores hemos visto cómo hacer agujeritos a las conchas, cómo personalizarlas, te dejo también los enlaces en el margen superior derecho, pero vamos a ver una técnica mezclada con alambrismo que nos permite darle ese acabado más joya, combinarla con abalorios para poder aplicarla a muchísimos tipos de pieza. ¿Cuáles van a ser los tres principales puntos del vídeo de hoy? Vamos a empezar hablando del diseño, seguiremos viendo los materiales y por último el paso a paso detallado. Las semanas anteriores ya veíamos cómo personalizar estas conchas o elementos marinos de una forma muy fácil y sencilla. Pero ¿qué pasa si todavía los queremos trabajar con un punto diferenciador para convertirlos en joyas o piezas de bisutería fina? Básicamente, las principales diferencias que vamos a encontrar de si una pieza es de bisutería o es de joyería es el tipo de metales con el que estemos trabajando la pieza. En este caso, por ejemplo, se trata de un medallón con cadena de acero y alambre de cobre. Esto sería bisutería fina porque está trabajando con metales no preciosos. Si el mismo colgante lo trabajáramos con hilo de plata de ley o cadenita de plata, con chapado en oro, etc., ya sería automáticamente una joya. Entonces, para diferenciar unas simples manualidades veraniegas de un elemento mucho más elevado o más fino como una joya, vamos a darle un toque también con materiales de bisutería. En este caso yo he trabajado con circonitas, pero lo podéis hacer con muchísimos otros materiales. Tenemos que pensar primero, en cuanto al diseño, en qué aplicación vamos a darle. No es lo mismo, por ejemplo, trabajarla como un colgante que simplemente tiene que tener una argollita en la parte de arriba, o si la quisiéramos trabajar como pulsera, que entonces tendríamos que trabajarla con dos anillas a ambos lados, etc. La orientación, qué ejemplo de inspiración hemos cogido. Os voy a dejar también algunas imágenes para que veáis opciones que tenéis para aplicarlas. Y una vez decidido y planteado el diseño, vamos a ver con qué materiales podemos trabajarlo. En este caso, yo voy a trabajar con alambre de cobre de 3-4 milímetros, puede ser lo que os vaya mejor. Pero ya os digo, solo con que cambiéis el metal del alambre a plata fina o a chapado, diferentes elementos, ya podrías considerarse como joya. A partir de aquí, según las cuentas también que le pongáis, el efecto va a ser totalmente diferente. Si le ponemos un efecto brillante, como es en este caso, nos va a dar también a lo mejor un efecto más fino, más elegante. Si le trabajamos con Miyuki mate, una opción totalmente diferente, con minerales, le podéis dar el toque que más os guste. Vamos a empezar con el paso a paso. En este caso yo tengo aquí ya el alambre directamente de rollo, además, porque me es mucho más fácil que medir y ver si me quedo corta o no. ¿Cómo sería el procedimiento? Lo que nosotros queremos hacer en este caso es una anilla en la parte superior. Así que es lo primero que vamos a plantear. Vamos a coger el alambre y en este caso, como esta concha es así, lo vamos a pasar en esta posición. Si fuera de las otras conchas que veíamos también las semanas anteriores, que tienen un agujerito aquí o que tienen los caracoles también, a ver si tengo alguno por aquí. ¿Veis? Los agujeritos laterales, el proceso sería muy parecido. Simplemente tendríamos que enfilar el alambre en esta posición y hacer la anilla como os voy a enseñar ahora. Por aquí también, enfilarlo en esta posición, ¿veis? Ahí que se vea bien, perfecto. Y hacer la misma técnica de anilla. Fijaros, lo vamos a pasar. A mí en este caso, por ejemplo, quiero fijarme en que la parte de arriba sea esta de aquí. Lo paso por aquí y lo que voy a hacer es que el alambre principal, que es el que me sigue del rollo, vaya recto hacia arriba. A ver si me lo posiciono así para que lo veáis bien. Perfecto. Y el que sale por abajo es el que quiero acompañar o acomodar para que engarce en el alambre principal. Además, quiero que vaya bien apretadito. Y fijaros, aquí tengo un alambre que va recto y este que va en esta otra orientación. Cuando lo tenga aquí, me voy a asegurar de que este quede
como en un ángulo de 90 grados. A ver, que quiero que se vea muy bien, para que se entienda. ¿Veis? El alambre que va recto, me faltan deditos ahora. El alambre que va recto hacia arriba es el de rollo y este trocito que nos hemos dejado de prácticamente 2 deditos, 2 centímetros, sale por atrás y en un ángulo recto se coloca aquí. Cuando yo ya me he asegurado de que esto está bien prieto, lo único que tengo que hacer es que este alambre cortito me envuelva el largo. ¿Veis? Hasta moviendo la propia concha es suficiente. Y aquí he conseguido darle unas vueltitas. ¿Veis? Si todavía lo quisiera más apretadito, puedo venir aquí con el alambre y acabar de forzarle una tercera vuelta. En este caso yo creo que ya será suficiente, pero vamos a apretarle un pelín. Simplemente para que quede bien sujeta la concha. Eso es. Perfecto. Esta punta cortita, lo que vamos a hacer va a ser cortarla. Y aquí os enseño un truco. Fijaros, el alicate de corte tiene esta parte que va hacia afuera y si yo corto desde la otra va hacia adentro. Si yo corto por esta parte de aquí, voy a conseguir apurar mucho más el corte y evitar que me quede rebaba. Si por el contrario yo voy con esta parte de aquí, seguramente no voy a poder acercarme tanto y me va a quedar un pinchito de alambre. Entonces, siempre en la parte de la punta y en la parte que está más plana, nos va a permitir acercarnos mucho más y que el corte sea mucho más limpio. Yo además utilizo mi dedo índice para sujetar el resto de alambre porque si no lo hubiera sujetado al cortar muchas veces sale disparado. Fijaros que aún así, a ver si se llega a ver la cámara, ha quedado una pequeña puntita o rebaba ahí. Muy fácilmente la vamos a enroscar en el mismo sentido en el que hemos estado enroscando el otro alambre. Tampoco sin mucha fuerza, simplemente es acompañarla para que no nos quede ninguna rebaba. Ahora que ya lo tenemos 100% apretadito, acabamos de asegurarnos que está bien tenso y vamos a hacer el engarce, es decir, la argollita. Sería un engarce cerrado. Nos vamos a colocar de la siguiente forma. El alicate de punta cónica siempre paralelo a la mesa. Y ahora que yo lo tengo paralelo a la mesa, sobre todo esto os lo digo porque muchas veces en las clases hacemos gestos con las manos muy raros que no es que vayan a alterar el resultado del engarce, sino que si es un proceso que vamos a repetir o que vamos a trabajar y nos vamos a dedicar a montar bisutería, acaba tensionando todo lo que son articulaciones de las manos. Entonces es muy importante que ya que aprendemos la técnica, lo aprendamos con la posición correcta para evitar dañarnos o cargar en exceso articulaciones. Entonces yo siempre a mis alumnas les enseño el alicate posicionado así y simplemente cogemos la pieza justo al ras de donde caen las vueltitas. Lo que vamos a hacer ahora es que este alambre lo vamos a poner en esta posición. ¿Veis? Ángulo de 90 grados. Ahora que lo tengo en ángulo de 90 grados, subo las dos bolitas o las dos puntitas hacia aquí y lo que hago es envolver la punta del alambre, del alicate, hasta que tengo prácticamente como un ganchito. A ver, que quiero que se vea bien y que se enfoque. Voy a acercarme un poquito más. Ahí se ve perfecto. ¿Veis? Tiene el ganchito. Lo que yo hago es, ahora que ya tengo la argollita hecha, paso por arriba, centro un poquito esto y aquí ya podéis hacer el engarce tan grande o tan pequeño como queráis, según la aplicación. Yo en este caso lo quiero hacer bastante pequeñito porque luego le pongo una anilla. Ahora que lo tengo aquí, haría una vuelta completa o dos a la estructura. Y ahora sí, ya puedo hacerle la composición con los abalorios. El engarce ha quedado 100% cerrado, lo que hace que sea súper seguro y no se vaya a escapar nada. Lo que vamos a hacer ahora va a ser más o menos un palmo, aproximadamente unos 15-20 centímetros. Nos cortamos el alambre y vamos a enfilarle aquí las cuentitas con las que vamos a hacer todo el contorno de la pieza. Vamos a elegir un color que haga juego con, en este caso,
la sandía, la fruta. Ay, que se me desenfoca. Ahí. Perfecto. Yo optaría por un verde esmeralda, una cosita así. Mira, yo os diría, este igual es más oscurito. Me gusta hacer que haga juego, en este caso como son frutas. Pasa que este lo veo muy oscuro, este no me acaba de convencer, aunque sería el más parecido a la sandía, lo veo demasiado oscurito. Creo que le voy a poner este. Siempre hago comprobaciones como para que el tono vaya bien, me resalte la pieza. Perfecto. Y simplemente lo que vamos a hacer es sacar las bolitas de la tira para enfilarlas en el alambre. Y aquí os doy otro truquito. Fijaros, yo puedo sacar la cuenta de una en una, pero si por ejemplo lo hago de 3 en 3 o de 4 en 4, como ya vienen insertadas o enfiladas en el hilo, lo que hago es que con índice y pulgar las pellizco, las saco del hilo y en la misma posición en la que están en mis deditos, luego puedo venir con el alambre y es mucho más rápido de enfilar. Estas tienen el agujero muy pequeño y me está costando algo más, pero ¿veis? Es mucho más rápido de enfilar las cuentas. Ay, que no se me está enfocando ahora. Repito el proceso de 3 en 3 o de 4 en 4 y las voy enfilando del tirón. ¿Veis? Es mucho más rápido. Y simplemente lo que voy a hacer ahora es rellenar el contorno hasta la mitad de la conchita. Todavía me quedan 3 o 4 más. No siempre lo podréis hacer, pero siempre que tengáis cuentas enfiladas, es algo más rápido luego de pasarlas a otro elemento que las enfile. Voy a alejarme un poco más porque creo que me va a ayudar a que se enfoque más rápido. Es que a veces estoy trabajando y no me doy cuenta y veo que está desenfocado. Perfecto, ¿veis? Aquí nos llega a la mitad. Lo que vamos a hacer ahora es pasar por detrás de la conchita, en este caso porque la concha está abierta. Si no estuviera así, no pasaría nada. Y fijaros, a ver, ahí que se enfoque bien. La he pasado por detrás, pero antes de acabar de apretar, ¿veis? Voy a volver a pasar el alambre por aquí, porque me interesa que me quede centradito, es decir, que no se me suba muy para arriba ni se me vaya muy para abajo y que pueda luego ponerle el otro alambre. Lo podemos acompañar un poco, estas que se vayan para aquí y ya vamos tensando. ¿Por qué le he hecho este gesto? Para que precisamente se me quede frenadito, pero me quede en el contorno, no se me vaya ni muy para abajo ni muy para arriba. Y así me sale de nuevo el alambre a la misma altura, ¿veis? Ahí. Pero centradito con el otro. Vamos a hacer lo mismo del otro lado. Truco para calcular la cantidad de abalorios que tenéis que poner. Siempre es mejor que os quede un poquito más ancho los abalorios que el contorno para que tenga nada 1 milímetro de margen, que no que esté muy apretado. Porque si está muy apretado, lo que va a pasar es que se va o a subir o a bajar. Entonces, ahora que ya lo tenemos aquí, simplemente lo que hacemos es pasar por abajito de esta tira. Vamos a fijarlas aquí para que no se nos escapen y a ir tensando poco a poco. Vuelve a pasar por abajo de la otra, ahí, que se vea bien. Porque así lo que estoy haciendo es que me queden las dos a la misma altura. Si lo hubiera pasado por arriba, aunque fuera muy poquito, se hubiera subido un poco de que la otra, en respecto a la otra. Entonces, para que quede lo más parejito y mejor terminado posible, lo pasamos por ahí. Tiramos bien
Y ahora para esconder la punta en la parte de atrás, que no nos queda en el frontal, volvemos a hacerle una nueva pasada. Esta ya no es funcional, esta ya es simplemente como para esconder la puntita y de nuevo con la parte plana del alicate venimos lo más cerca posible para cortar. Veis que nos ha sobrado relativamente, mira, 4 o 5 deditos. Este trozo que ha sobrado yo no lo desecho, tengo una bolsita que los guardo, pero es verdad que a mí me gusta tener un poquito de margen para poder tirar, para poder enfilar, si tengo que hacer de más, de menos. Entonces yo trabajo más cómoda con ese pequeño extra y ahora ya simplemente lo cerramos bien. Si durante el proceso de trabajo se ha deformado un pelín, lo volvemos a colocar. Y la verdad es que me encanta y creo que quedan súper bonitas. Aquí simplemente haría falta ya ponerle una anillita. Y la verdad es que creo que es un colgante, un pendiente, un charm para una pulsera. Lo veo súper bonito y mirad, aquí tenía otro ejemplo. Imaginaros como pendiente le podríamos poner la conchita y luego ponerle una borla abajo. Le podríamos hacer cualquier otro diseño o elemento. De hecho, tengo pendiente haceros un vídeo de cómo hacer las borlas personalizadas, porque es algo que quedó pendiente en una tobillera que también vimos, ya que está muy bien comprar borlas hechas, pero lo que nos pasa es que siempre entonces solo podemos colocar esa borla de ese color, de ese tamaño, y si no, tenemos que comprar muchísimas. Entonces, en las próximas semanas, ya de cara a septiembre, que ahora tengo como muchos temas mucho más veraniegos, a principios de septiembre os voy a enseñar a hacer las borlas con hilo, porque al final si vosotras tenéis hilos de colores, las podéis hacer exactamente para el tamaño que necesitáis, del color que necesitáis, y aquí podrían quedar súper bonitas. Mira, por ejemplo, una borla beige en esta de aquí podría quedar súper bonita. En esta le podríamos poner un verde clarito. ¡Guau! Esta quedaría súper bonita con el verde clarito. Podríamos hacer muchísimas cosas sabiendo hacer estas borlas. Entonces, para las próximas semanas os voy a preparar el tutorial. Y la verdad es que aunque esta técnica os la haya enseñado en conchas, lo podéis aplicar muchísimo a medallitas, a cualquier otro tipo de charm o elemento. Es muy fácil de hacer y con cualquier cuenta que tengáis podéis personalizarlas y quedan como con un acabado muy joya, muy bonito. Espero que os hayan gustado las ideas que hemos ido viendo a lo largo del vídeo y de nuevo me encantaría ver cómo os quedan estas conchas, qué diseños se os ocurren, ya que me podéis hacer llegar las imágenes a mi Instagram @bitsandtips, que siempre me mandáis cosas que me sorprenden y me parecen mucho más creativas incluso de lo que hemos visto en el vídeo. Y nos vemos la semana que viene.